El sol estaba alto, pero la oscuridad ya había comenzado a cubrir la tierra. Las voces se apagaban y la multitud que rodeaba la cruz solo podía mirar, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Jesús, colgado del madero, alzó la mirada una vez más. Sus labios secos se movieron con dificultad, pero su voz rompió el cielo como un trueno de compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Un silencio denso se posó sobre el Gólgota. Las palabras no eran de odio, no eran de justicia, eran de amor. Incluso en la cima del dolor, Jesús ofrecía perdón. Los soldados se miraron entre ellos sin comprender, y entre ellos, Caifás observaba desde lejos. Sus ropajes sacerdotales ondeaban con el viento seco de la colina. No se acercaba, no hablaba, solo miraba. El juicio ya había terminado. El veredicto, pronunciado. El castigo, ejecutado. Pero su alma no estaba en paz. Horas antes, la ciudad bullía de tensión. En una calle angosta, con muros de piedra antigua, un cortejo avanzaba. Jesús caminaba entre empujones, con una cruz de madera cruda tallando su espalda. Su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas, de sangre seca, de silencio. El centurión abría paso entre la gente. Los gritos, las burlas, las lágrimas, se mezclaban en un coro desgarrador. Jesús dio un paso más, luego otro, y cayó. La cruz lo aplastó contra las piedras. Los soldados gritaban, los látigos se alzaban, pero él apenas se movía. Entre la multitud, Caifás apareció una vez más. Su rostro era el de un hombre que había logrado su propósito, pero sus ojos no eran de victoria, estaban inquietos, como si lo que había comenzado en la oscuridad del Sanedrín ahora lo envolviera por dentro, como si algo hubiera salido mal, algo que no podía detener, porque Caifás no lo sabía, pero cada paso que Jesús daba hacia el Gólgota también marcaba el inicio de su propio juicio, no uno de hombres, uno eterno. Y así, Jesús se incorporó. Sus rodillas temblaban, sus ojos se alzaron y buscaron los rostros entre la multitud. Vio a su madre, vio a Juan, vio a aquellos que lloraban, pero también vio a quienes lo habían condenado, y no apartó la mirada. Jesús no apartó la mirada, y Caifás por un instante sintió el peso de esos ojos. No eran ojos de reproche, eran ojos que sabían, que lo habían visto todo. El juicio secreto, las falsas acusaciones, el silencio comprado, el poder tembloroso que se disfrazaba de justicia, y aún así, lo miraban con compasión. El camino al Gólgota continuaba. Jesús tropezó de nuevo. Su cuerpo, cada vez más frágil, volvió a desplomarse. Los soldados bufaron con fastidio. Uno de ellos tomó a un hombre del campo y le ordenó cargar la cruz. Simón de Cirene. Jesús lo miró con gratitud silenciosa, y el camino siguió. A lo lejos, el templo brillaba. El mismo templo donde Caifás ofrecía sacrificios, donde los sacerdotes enseñaban la ley, donde el pueblo buscaba a Dios, y donde esa misma noche, el Hijo de Dios había sido condenado. Caifás regresó al templo después del juicio, lavó sus manos, cambió sus vestiduras, pero no pudo cambiar su conciencia, porque cada rincón del templo desde esa noche parecía susurrar lo mismo. El velo se rasgará. Jesús subía la colina. El cielo se tornaba más oscuro, aunque aún era de día. El viento traía un aire extraño, como si la creación misma contuviera el aliento. Las mujeres lloraban. Jesús se volvió hacia ellas y dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos». Caifás, que había escuchado esas palabras más de una vez, sintió cómo se le erizaba la piel. ¿Era advertencia? ¿Era profecía? ¿O simplemente verdad? La cima del Gólgota ya estaba cerca. 3 maderos estaban listos. El instrumento de muerte esperaba. Y el tiempo se deslizaba como arena en una copa rota. Caifás dio la espalda por un momento. Pensó en el Sanedrín, en los gritos del pueblo, en la presión de Roma. Se convenció a sí mismo de que había hecho lo correcto, de que uno debía morir para que no muriera el pueblo. Pero una duda comenzó a latir en su pecho como un tambor lejano. ¿Y si ese hombre era lo que decía ser? El sonido del primer clavo rompió el aire como un alarido. No hubo resistencia.
No hubo gritos, solo el golpe seco del martillo y un estremecimiento que recorrió la colina como una ola invisible. Jesús extendía los brazos, no por obligación, sino como quien entrega algo que le pertenece. Los soldados trabajaban con mecánica frialdad. El pueblo murmuraba. Algunos lloraban, otros reían, pero entre todos ellos, Caifás permanecía en la distancia. No podía mirar, y sin embargo, no podía apartarse. Un segundo clavo, luego el tercero, y el cuerpo de Jesús fue alzado. La cruz cayó en su lugar con un golpe sordo, haciendo temblar el suelo. Y entonces, colgado entre el cielo y la tierra, el que había sido llamado blasfemo, abrió los labios otra vez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las palabras no eran de derrota, eran de entrega, eran de victoria. Caifás cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta, pero no supo por qué. Era un sacerdote del templo, era el intérprete de la ley, pero en ese momento, ni la ley, ni el templo, ni la historia que creía dominar, podían darle respuestas. Y entonces ocurrió. Un rugido bajo emergió desde el corazón de la tierra. Un terremoto sacudió Jerusalén. Las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y en el templo, el velo, ese que Caifás conocía tan bien, que separaba al hombre de la presencia de Dios, se rasgó de arriba a abajo, no desde los hombres hacia Dios, sino desde Dios hacia los hombres. Caifás corrió al templo. El gran velo estaba caído, hecho trizas. Los sacerdotes estaban confundidos, atemorizados. Pero él, el sumo sacerdote, no dijo nada. Solo se quedó de pie, mirando ese pedazo de tela rasgado como si fuera el juicio final escrito sin palabras. Porque en el mismo momento que Jesús murió, el templo que Caifás gobernaba había sido atravesado por lo divino. La sangre aún manchaba el suelo del Gólgota. El cuerpo de Jesús colgaba sin vida. El cielo seguía encapotado, como si la creación misma se negara a continuar. Y en el templo, Caifás se sentó solo, con las manos temblorosas y los ojos fijos en el velo desgarrado. Por primera vez en muchos años, no sabía qué decir. Él, que tantas veces había dictado sentencias. Él, que enseñaba con autoridad. Ahora era solo un hombre frente al silencio de Dios. Los días siguientes fueron inquietos. El pueblo murmuraba. Había rumores, susurros por las calles de Jerusalén. La tumba está vacía. Algunos dicen que lo vieron vivo. Jesús de Nazaret ha resucitado. Caifás no hablaba, no desmentía, no discutía. Pero cada noche, cuando regresaba a su casa, algo no lo dejaba dormir. El rostro de Jesús volvía a su mente una y otra vez. La serenidad con la que había enfrentado la muerte. Las palabras que pronunció en la cruz. La oscuridad repentina. El temblor de la tierra. Y el velo. Ese velo. No comía. No dormía. Solo se encerraba más y más dentro del templo, buscando refugio en la rutina de los sacrificios. Pero todo le parecía vacío. Porque en lo profundo de su alma, Caifás sabía que algo había terminado y que algo más había comenzado. Una mañana, mientras caminaba por los pasillos del templo, escuchó a un joven levita murmurar una frase al pasar: «El Hijo del Hombre vive». Caifás se detuvo. No dijo nada, pero apretó los puños, no por rabia, sino por miedo, porque en su interior ya no luchaba contra un profeta, sino contra la verdad, y esa verdad lo seguía a todas partes. Los días pasaron, luego semanas, y Jerusalén no volvió a ser la misma. Los discípulos comenzaron a predicar abiertamente. Afirmaban con fuerza que Jesús había resucitado. Y no lo decían con temor, lo decían con convicción. Miles comenzaban a creer. Las calles resonaban con un nombre que Caifás deseaba enterrar: Jesús. Una mañana, en el atrio del templo, Caifás escuchó algo que lo congeló. Pedro, el pescador, ahora predicaba con la fuerza de un profeta. Ustedes lo entregaron, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo resucitó, y nosotros somos testigos de ello. Caifás ordenó que los arrestaran. Mandó silenciar esas voces. Quería enterrar la historia, pero cuanto más la perseguía, más fuerte se volvía, como si las palabras de Jesús, dichas en vida, ahora ardieran en el corazón del pueblo. Por las noches, Caifás ya no podía descansar.
Caminaba en círculos, murmurando oraciones que antes lo calmaban, y ahora le pesaban. El templo, antes su fortaleza, ahora era una prisión. Los altares, antes sagrados, ahora parecían fríos. Los sacrificios, vacíos. Había cumplido con la ley. Había defendido la tradición. Había hecho lo que creía justo. ¿O no? La duda comenzó a envenenar su mente. ¿Qué si no fue por Dios que actuó? ¿Y si fue por miedo? ¿Por poder? ¿Y si, en su intento por proteger al pueblo, mató al Mesías? Una noche, mientras todo dormía, Caifás caminó solo hasta el lugar donde la cruz había estado. La colina seguía allí, silenciosa, imperturbable, pero el aire pesaba distinto. Se arrodilló, tocó la tierra aún marcada, y por primera vez lloró. Las lágrimas de Caifás no encontraron consuelo. Nadie lo vio llorar esa noche, y nadie volvió a ver al sumo sacerdote de la misma forma. Desde entonces, su rostro se volvió más pálido, sus ojos más hundidos, y su voz menos firme. Afuera, la ciudad se transformaba. Los seguidores del Nazareno se multiplicaban. Las casas se llenaban de cantos. Los corazones se encendían con una fe que ni el templo podía contener. Y el nombre de Jesús se pronunciaba con ternura, con valentía, con poder. Caifás, mientras tanto, se volvía sombra en los pasillos del templo. Ya no discutía, ya no enseñaba, ya no alzaba la voz en el Sanedrín. Solo escuchaba. Y cuando hablaba, lo hacía como si cargara piedras sobre el pecho. Los demás sacerdotes comenzaron a evitar su mirada. Sus asistentes susurraban a sus espaldas. Algo en él había cambiado, y no sabían qué, pero lo sabían. Su autoridad se volvió ritual. Su presencia, un recuerdo. El templo seguía funcionando, pero Caifás, su sumo sacerdote, ya no lideraba. Sobrevivía. Pasaron los años, y su nombre, que alguna vez fue respetado en toda Judea, se fue apagando. No dejó discípulos, no dejó escuela, no dejó legado, solo el eco de una decisión, un juicio pronunciado entre sombras, un grito de una multitud manipulada, un «crucifícalo», que aún resonaba en su memoria como un tambor de guerra que ya nadie tocaba, pero él aún escuchaba, y cada vez que cerraba los ojos, los veía. Los ojos de Jesús, no acusadores, no vengativos, solo llenos de una verdad que ya no podía negar. Los últimos años de Caifás fueron silenciosos. Los registros históricos dejaron de mencionarlo. Nadie sabe exactamente cuándo dejó el cargo, ni cómo murió. Pero la tradición susurra una historia que pocos quieren recordar. Dicen que se retiró lejos del templo, que dejó Jerusalén en medio de la noche, sin procesión, sin honores, solo, como quien huye de algo que ya no puede enfrentar. Se instaló en una casa pequeña, en las colinas, lejos del bullicio y de las preguntas. Y allí, rodeado de libros sagrados y de silencio, Caifás comenzó a escribir. No discursos, no leyes, sino cartas que nadie leería. Confesiones, lamentos, oraciones dirigidas a un Dios que quizá ya no lo escuchaba, o que siempre lo había escuchado y esperaba. Cada día volvía a leer los textos antiguos, buscando consuelo, buscando una salida. Pero todo lo que encontraba era un espejo, y en ese espejo, su rostro envejecido y marcado por la culpa. A veces salía al campo, solo para mirar el cielo. Ese mismo cielo que una vez se oscureció al mediodía. Ese cielo que tembló con la muerte del inocente. Nadie lo visitaba. Los años borraron su nombre de las conversaciones. La gente ya hablaba de Pedro, de Juan, de Pablo, de milagros, de iglesias, de conversiones, pero nunca de Caifás. Él había quedado como una sombra en la historia. El hombre que lo tuvo frente a él, el que escuchó su voz, el que vio sus ojos, y lo entregó. Dicen que en su último aliento solo susurró una frase, apenas audible: «Lo vi, y no lo supe ver». Caifás murió en el olvido, sin mármoles, sin cortejo, sin cánticos, solo una tumba sin nombre, escondida en la tierra que una vez fue testigo del mayor acto de amor. Pero su historia no se borró, porque no todos los relatos se escriben con tinta. Algunos se graban en los silencios, en las decisiones, en las miradas que nunca se olvidan. Él fue el sumo sacerdote que condenó al Hijo de Dios, y aunque nunca se arrodilló ante él en vida,
Su alma, cada día, lo hizo en secreto. A veces, los más cercanos a lo divino son los que más se resisten a verlo, y los que más lo combaten son quienes más profundamente fueron tocados. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esas palabras fueron también para él, para Caifás, para el que juzgó sin entender, para el que condenó por miedo, para el que creyó proteger a Dios, cuando en realidad estaba frente a él. Y esa es la esperanza más grande, que incluso para quienes crucificaron la verdad, el perdón estaba escrito antes del clavo, antes de la cruz, antes del juicio, porque el amor de Jesús no se ofreció solo a quienes lo siguieron, sino también a quienes lo negaron, lo traicionaron y lo crucificaron. Caifás lo rechazó, pero Jesús lo amó, y aún en su silencio, en su exilio, en su soledad, el mensaje seguía latiendo: Padre, perdónalos. Y hoy, siglos después, su historia permanece como advertencia y como posibilidad, porque si el perdón fue posible para él, entonces es posible para todos.